9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. El Congreso es el camino. Es momento de conectarse con @ccongresocol. Iniciemos. Bienvenidos a esta emisión especial, hoy 9 de abril de 2025. Es hora de conectarse a través de nuestras redes sociales como @ccongresocol. Colombia conmemora hoy el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Una fecha que invita a recordar y reconocer la dignidad de quienes han sufrido los estragos de la violencia. En honor a las víctimas y como parte de un proceso de reparación histórica, en el año 2011 fue promulgada la Ley 1448, una norma pionera que reconoce los derechos de quienes han padecido el conflicto. Veamos los detalles de esta ley que traza el camino hacia la reparación, la restitución y la no repetición. La conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas tiene sus raíces en los trágicos sucesos del 9 de abril de 1948. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948 fue asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Cuando el asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia política y social conocida como el Bogotazo. Un hecho que marcó el inicio de décadas de conflicto armado y cuya memoria sigue viva en el corazón de millones de colombianos. En 2011, el Congreso de la República dio un paso sin precedentes. Aprobó la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una norma que reconoce por primera vez a las víctimas de conflicto como sujetos de derecho. Un hito legislativo construido desde el diálogo, la justicia y la reparación. ¿Qué dice la Ley 1448? Esta ley establece medidas para la reparación integral de las víctimas. ¿Qué significa esto? Reconocimiento. El Estado acepta su responsabilidad. Reparación. Indemnizaciones, atención médica, educación y empleo. Restitución. De tierras y de derechos. Participación. Las víctimas son escuchadas en los procesos de decisión. Garantías de no repetición, porque la historia no puede volver a repetirse. ¿A quiénes considera la ley como víctimas? A todas aquellas personas que hayan sufrido daños a sus derechos por causa del conflicto armado desde el 1 de enero de 1985. ¿Quiénes tienen derecho a la restitución de tierras? Las personas propietarias o poseedoras de predios que hayan sido o sean víctimas de despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado desde el 1 de enero de 1991. La Ley de Víctimas fue sancionada el 10 de junio de 2011 y tiene vigencia hasta el 10 de junio de 2031. Más de 9 millones de personas hacen parte del Registro Único de Víctimas. Detrás de cada número hay una historia, un nombre, una lucha por seguir adelante. La ley no borra el pasado, pero construye un presente más justo. Hoy, más que nunca, Colombia reafirma su compromiso con las víctimas, desde lo legislativo, lo social y lo humano. 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad. Las cifras de las víctimas en Colombia van cada día en aumento. El conflicto armado no da tregua y en varias regiones del país y disidencias de los grupos armados ilegales siguen siendo responsables de nuevos hechos victimizantes. En la siguiente nota les contamos cómo están las estadísticas actuales y el mapa de las regiones más afectadas. Según cifras oficiales de la Unidad Nacional de Víctimas con corte a febrero de este año, en Colombia hoy existe un universo de víctimas que se aproxima a los 10 millones y de esa cifra, más de 7.700.000 víctimas han sido sujeto de atención. Los hechos victimizantes que más predominan siguen siendo el desplazamiento forzado, que encabeza el ranking con una cifra que se acerca a los 9 millones, seguido del homicidio con más de 1 millón de casos, las amenazas en la tercera posición, la desaparición forzada con más de 200.000 casos ocupa la cuarta casilla y otros hechos como el confinamiento, pérdida de inmuebles, actos terroristas, despojo de tierras y el secuestro son los flagelos más predominantes en el universo de las víctimas.
La estadística oficial indica que las regiones con más registro de personas víctimas son Antioquia, Nariño, Chocó, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca y Arauca. Un 24 de febrero, Jesús Elías Males, un campesino huilense, tuvo que salir de su tierra con su esposa, hijos y nietos. El conflicto armado llegó hasta su finca en el municipio de Guadalupe y los convirtió en víctimas. Carolina Marín, directora de Canal Congreso Senado, estuvo con él y acá está su historia. Yo solo oraba, yo recé y salí de allá y ha sido muy triste. Las buenas tierras para trabajar enamoraron a Jesús Elías Males por allá en 1982, cuando llegó de Pitalito, Huila. En ese pequeño paraíso, como él lo llama, no solo encontró la pasión por el café, también el amor de su vida. Una mujer muy humilde, trabajadora, sencilla. Con ella criaron 5 hijos y vivían felices hasta que el conflicto armado entró a su hogar. En un tiempo que ya los hijos ya tenían tantas de 15 años, 16 años, hubieron grupos armados, pero en ese tiempo era más llevadero. Y se llevaron algunos de por ahí, por sus hijos hace lo que sea. Por lo que son tan importantes, dijo, yo no quería que fueran a parar a los grupos armados. Y en la capital crecieron los hijos mayores de la familia Males. Los otros ayudaban a sus padres en la finca y vivían tranquilos y felices hasta que una mañana de febrero del 2024 una amenaza tocó nuevamente a su puerta. Reunían la gente y los sitios, dijo que la finca que yo tenía y la casa que yo tenía eran sitios estratégicos para ellos, porque ellos iban a tomarse la región y que se quedaban para siempre en la región. Ustedes no les hace lo que ellos digan, les dicen, usted verá, aténgase a las consecuencias. Don Jesús, su esposa, 2 de sus hijos, 9 nietos y su yerno salieron de Guadalupe con lo que tenían puesto. Salían autoridades y nos tomaban fotos y decían que era la familia que venía desplazada y nos dejaban continuar, pedían los papeles al chofer. Él tenía una planilla y la listado de todos. Después de un año de desplazamiento forzado, de sentirse sin hogar, sin piso, sin raíces, casi sin alma, don Jesús se siente más solo que nunca, rodeado de los suyos, pero sin trabajo, sin ilusiones, sin esperanza. Pues yo vivo con la hija y los hijitos de ella, y yo pues como no sé nada en la ciudad, pues al amparo de lo que los hijos me den. Ahora se aferra a las manitos de sus pequeños nietos, a sus risas y sueños, al deseo de poder volver algún día a Guadalupe, esa tierra que lo enamoró y en la que dejó todo lo que era. Y la paz no se hace, no negocia ni se compra, la paz nace en el corazón. La paz nace, no se hace. Y en este especial del Día Nacional de Víctimas, estos son otros hechos noticiosos en Flash Informativo. Corría el año de 1974 cuando Aníbal, junto a sus hermanos y sus padres, se vieron obligados a salir desplazados desde San Antonio, sur del Tolima, por un grupo de guerrilleros que operaba en la zona. Estando muy niño, nuestro padre, nuestra madre tuvo que salir por tema de violencia de este pueblo, llegando a la ciudad prácticamente a ella convertirse en ama de casa, digamos lavando cosas en las casas, y mi padre de celador. Entonces fue un tema durísimo, nos criamos nosotros 8, 10 niños, que éramos 11 en total, en habitaciones y saliendo de lado a lado para sobrevivir prácticamente en una urbe que no conocíamos. Toda la familia se desplazó a Bogotá, donde se instalaron y finalmente se quedaron. El cambio del campo a la ciudad fue un impacto grande para ellos. Alcanza uno a recordar cómo fue para los padres, ya cuando uno crece se da cuenta de lo difícil que fue, y ahora cuando tenemos nuevos desplazamientos de este conflicto nos damos cuenta ya por carne propia a la edad que fue muy difícil y ha sido muy difícil lo que tuvieron que vivir y lo que vivimos en este momento. Esa situación los marcó para siempre. Pasar de un lugar tranquilo a enfrentarse con una selva de cemento cargando además con su condición de víctimas no fue nada fácil. Es salir de donde nunca se quiso salir y llegar a donde nunca se quiso llegar. Esa es la respuesta.
Aníbal cuenta que las víctimas se sienten solas, muchas tienen miedo, los recursos del gobierno se quedan cortos para atender a un universo de víctimas que raya la penosa cifra de 10 millones, y por si fuera poco, las oportunidades laborales para ellos son muy escasas. No podemos contar con las mismas alternativas de una persona que tiene estudio, que tiene una carrera y aún así que están desempleados, peor para las víctimas que a lo sumo terminaron de pronto el bachillerato, muchos no saben ni leer ni escribir. Cuando ya logró una estabilidad en Bogotá, otro hecho victimizante enlutó a su familia. El 30 de noviembre de 2007, 2 de sus hermanos fueron víctimas de desaparición forzada. La impunidad ha sido el común denominador. El caso de la desaparición de mis 2 hermanos del 2007 ha sido un saludo a la bandera. 2 hechos victimizantes que para ellos no ha tenido verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A pesar de la crueldad, perdonó a sus victimarios. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Consciente de la vulnerabilidad de las víctimas y a la nueva realidad que ellos enfrentan, Aníbal decidió crear la Fundación Víctimas por Colombia para tenderles una mano amiga a quienes inician esa nueva vida. En el logo que tenemos es Víctimas por Colombia, la B que significa víctimas, el negro que significa luto, el blanco que significa la paz y el verde que significa la resiliencia, el buscar un cambio. Las víctimas solo esperan que cese el baño de sangre en Colombia, que ningún ciudadano vea vulnerados sus derechos y que el país algún día alcance la paz. Mientras tanto, seguirán exigiendo un trato igualitario porque ellos dicen que los recursos siguen siendo priorizados para las víctimas que están en la ruralidad en los municipios PEDED y los que están en las grandes urbes no cuentan con igualdad de condiciones. El conflicto armado no solo desplazó a millones de colombianos, sino que también los despojó de sus tierras. La Ley 1448 trae un componente especial para restituirle a los campesinos los predios arrebatados por los violentos. Pero ¿cómo avanza el proceso de restitución de tierras? En el siguiente informe les contamos. La restitución de tierras en Colombia ha logrado avances, sin embargo, se ha visto afectada por la intensificación del conflicto. Durante los años de vigencia de la Ley de Víctimas, se han restituido cerca de 760.000 hectáreas. Tenemos que seguir avanzando en la posibilidad de la reconciliación, de la atención, de la reparación y de la restitución de los derechos fundamentales. Desde la Unidad de Restitución de Tierras se busca reclamar 4 millones de hectáreas en 2025 de los 18 millones que le han sido arrebatadas a población étnica y campesina por medio de la violencia. Las víctimas todavía necesitan que se agilicen los procesos para la restitución. Para restituirle una tierra despojada hay que hacer un procedimiento administrativo y judicial que demora muchísimo la posibilidad de que la gente recupere la tierra que le fue robada o que le fue despojada. A febrero de 2025, la unidad ha gestionado el 88% de las 162.859 inscripciones de 150.487 predios para restitución. Han sido beneficiadas 47.554 personas con 276.251 hectáreas identificadas en sentencia. Asimismo, en restitución étnica, a 58.671 personas con 483.963 hectáreas. Sin embargo, desde el Congreso de la República se hacen llamados para una restitución integral. Colombia lleva 60 años comprando y repartiendo tierra. ¿De qué ha servido si usted no tiene vías, si no tiene crédito, si no tiene mercado para su producto? Lo único que sirve es el campesino asociado con un producto que tenga mercado o el campesino asociado gracias a uno grande, como los palmicultores. Desde 2011, la unidad ha invertido 242.529 millones en 7.515 proyectos productivos, enfrentando desafíos en la comercialización y la agilización de los procesos. A su corta edad, el representante de la Cámara, William Aljure, tuvo que vivir la lamentable pérdida de 11 de sus familiares. Una cadena que fue repetida durante generaciones y que ahora, con el corazón en la mano, trabaja sin descanso por la reconciliación nacional. Nosotros quedamos huérfanos muy pequeños y nos tocó aprender a trabajar. La pérdida es algo que se carga, un dolor muy grande que ha llevado y llevará siempre William Aljure, representante a la Cámara por el departamento del Meta, un patrón que se ha repetido durante generaciones sin explicación, dejando dudas a su paso. Jueves 4 de abril de 1968,
Hace 57 años asesinaron a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío Azael, a mi tío Floresmiro, a mi abuelita Ana Saberiza, a mi abuelo Dumar Aljure. Son los 11 familiares que nos han asesinado, unos por el ejército, otros por la guerrilla y otros por los paramilitares. Fueron difíciles momentos que ha vivido el representante, desde que él y sus hermanos se quedaron sin padres, sin ayudas, sin recursos y con dudas que crecieron día a día. Para ellos solo quedaba seguir adelante, con el anhelo de encontrar respuestas. Esta cruel guerra nos quitó, nos arrebató nuestros seres queridos y nos obligó a agarrarnos de las manos. ¿Por dónde más va a coger uno? Y ahí comenzamos a unirnos como para levantarnos rebuscarnos la vida. Inspirado en la memoria de sus familiares, decidió apoyar a otras víctimas en la lucha por la reivindicación de sus derechos, haciendo parte de Compas, comunidades construyendo paz en el territorio. Para ese entonces, antes de que firmara la paz, tenían que pasar propuestas de paz a las diferentes organizaciones. Nosotros pasamos 100 propuestas de paz y nos aceptaron varias. Se hablaba de la participación de las víctimas en el Congreso. Esta ha sido una prueba de reconciliación, como lo dice él mismo, un camino de perdón para quienes le han hecho tanto daño, dando nuevas oportunidades sin olvidar a los que ya no están. Con las manos nos ha tocado hacer los puentes, con las manos nos ha tocado hacer las carreteras, con las manos nos ha tocado hacer las escuelas, con las manos nos ha tocado labrar la tierra, pero con estas mismas manos seguiremos buscando nuestros seres queridos. Hoy 9 de abril es un día para solidarizarse con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero, ¿qué significa para los congresistas esta importante fecha? Veamos. Unos con un pasado que sigue presente en sus memorias, otros conmovidos por lo que nunca vivieron de cerca, pero que sucedió en las llamadas zonas rojas de Colombia. Definitivamente todos de acuerdo hoy 9 de abril para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Este 9 de abril en Colombia es bien importante porque es que se le recuerda, se le memora a todas estas personas víctimas del conflicto. Colombia ha sido un país que ha estado inmerso en un conflicto desde hace muchos años. Hace muchos años el país sufre este conflicto fratricida, este conflicto entre hermanos, entre amigos, entre compañeros del pueblo, de la ciudadanía. Este 9 de abril es importante porque además de conmemorar el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que es muy importante porque habla de la injerencia extranjera incluso para acallar a partir de la violencia liderazgos sociales representativos que lucharon por la soberanía de Colombia, también es un día para reconocer la deuda histórica que como país tenemos con las víctimas de Colombia. El conflicto armado en Colombia ha dejado cerca de 10 millones de víctimas, de las cuales más de 1.000 son sujetos colectivos en ruta de reparación. 9 de abril, Día de las Víctimas, efectivamente, y máxime cuando el senador Didier Lobo, quien les habla, también ha sido víctima y por supuesto nos tocó desplazarnos de nuestro territorio, de nuestro municipio, de las Aguas Ibirico hacia la capital del departamento del Cesar. Sabemos lo que es eso, por eso nuestra solidaridad con las víctimas, por eso en el año 2021 ampliamos la ley de víctimas a 10 años más, porque el 70% de las víctimas de este país no han sido reparadas, no han sido dignificadas frente a toda la difícil situación que padecieron en el pasado. Hoy 9 de abril del 2025, el Congreso de la República se reúne en pleno para conmemorar a los afectados por este conflicto armado. El narcotráfico fue otro de los protagonistas en la historia de la violencia del país. Sobre todo en los años 80, los carteles de la droga libraron una guerra sin tregua contra el Estado, dejando a su paso una estela de víctimas. Un caso particular es la historia que nos cuenta a continuación el senador Miguel Uribe Turbay, víctima del Cártel de Medellín. Hace 34 años, el narcotraficante más poderoso del mundo le tendió una trampa a mi mamá, Diana Turbay. Mi mamá estaba convencida de que a través del periodismo podía aportar en la construcción de la paz que Colombia necesita. Fue así como participó del proceso de desmovilización del M-19 y unos meses más tarde la invitaron a una supuesta entrevista con el cura Pérez.
Ella estaba convencida de que, como lo había hecho con Carlos Pizarro, podía hacerlo con el cura Pérez, convencerlos de iniciar un proceso de paz. Sin embargo, fue una trampa de Pablo Escobar y después de 6 meses fue asesinada. Mi mamá la utilizaron como castigo a mi abuelo, quien como presidente firmó el primer tratado de extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes, pero al mismo tiempo como presión y chantaje con el gobierno de aquel entonces para que acabara la extradición. Mi mamá no cedió, mi familia no cedió. Mi mamá en una carta escribió a mi abuelo que nunca se podrían poner los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Y fue así como aprendí a no negociar principios. Fue así como entendí que no podía ser indiferente. Crecí con la convicción de construir un mejor país, pero entendiendo que la única manera de avanzar era perdonar, reconciliarnos. A pesar de la dificultad, con la fe en Dios y con el ejemplo de mi abuela Nidia, logré perdonar, pero nunca olvidar. El perdón me ha hecho fuerte, no olvidar me mantiene firme. La paz no es impunidad. La seguridad no implica guerra. El único camino para la paz es la seguridad. Y la impunidad, por el contrario, invertir los valores de la sociedad o reescribir la historia volviendo a los verdugos salvadores o a las víctimas victimarios, profundiza la violencia. A las víctimas de Colombia les digo que hay futuro, que podemos realmente reconciliarnos, perdonar, pero nunca olvidar. A las víctimas de Colombia les digo que tenemos que trabajar en la reparación, tenemos que trabajar en la verdad y en la justicia. Las heridas quedarán, pero es posible vivir en un mejor país. A los 14 años, Lilia tuvo que salir del Huila huyendo de la violencia. 36 años después vuelve a ser desplazada, pero esta vez con sus 9 hijos. Ella asegura que su caso no tuvo reparación, pero sí repetición. Que aunque estábamos con toda la gente que habíamos crecido y nos habíamos rodeado, nadie nos defendía. Cuando el 24 de febrero del 2024 reunieron a los habitantes de Guadalupe, Huila, en la plaza del municipio, un frío inmenso invadió a Lilia Bernarda Males Penagos. Desde el momento que los miré, recordé mi pasado cuando estaba pequeña y llegaban a mi casa hombres armados a obligar a mi mamá a que les hiciera de comer. Ella no podía creer que estaba repitiendo su historia, pero los que esta vez corrían peligro eran sus hijos de 13 y 16 años. Ahora yo tenía mi hogar, mis hijos, y ya no era yo la pequeña, sino que yo tenía que proteger mis hijos, ¿no? Deben de cumplir las órdenes que nosotros damos. El que no quiera, no se le haga raro que cuando en cualquier momento aparezcan abonando algún árbol. El miedo se apoderó de ella. Y es que tener 9 hijos en el campo no es tan grave como sacarlos de su entorno y llevarlos a una ciudad que no conocían, sin sus cosas, sin colegio, sin trabajo. Yo trabajaba como madre comunitaria y pensar en que debo salir con mis hijos sin saber para dónde y con qué rumbo era muy duro. Pero nosotros hablamos todos que nosotros preferíamos dejar todo lo material y conservar nuestras vidas. Yo no me creía. Yo no quería empacar, pero lo hicimos y salimos con mis hijos, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi hermano y su hogar. Anochecimos y no amanecimos. En esa noche iban por mi esposo y sin nosotros saber el porqué. Simplemente ellos ya llevaban la orden de matarlo. Pero Lilia, sus 9 hijos y su esposo han sido resilientes. Y aunque su situación sigue siendo dura, ahora sienten que en Bogotá hay un futuro mejor para sus pequeños. Ellos se sienten mucho más adaptados. Se nota ya en sus notas en el colegio, en que ya los ve uno más, se sienten más en un hábitat que ya van acomodándose. Entonces, yo les digo a ellos, deben
aprovechar el tiempo al máximo para estudiar, para que aprovechen que nos tocó aquí y en este momento y salir adelante como se debe. Yo le doy gracias a Dios porque aunque es duro, estamos completos. Sin embargo, su corazón no olvida y todavía piensa en todo lo que dejó en Guadalupe y en cómo le tocó repetir una historia que nadie debería volver a vivir. Entonces uno se da de cuenta que para nosotros no hubo reparación. No hubo reparación, pero sí volvimos a ser víctimas. La existencia de las FARC durante más de 50 años atizó con intensidad el conflicto armado, pero una luz de esperanza tuvo Colombia con la firma de paz con esta guerrilla durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. ¿En qué aportó este proceso a disminuir la violencia en Colombia? Les contamos. Supe a través de las comunicaciones radiales que se mantenían con el secretariado que se venía en un proceso de conversaciones, de aproximación con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿De qué serviría un acuerdo de paz con las FARC para los colombianos? A ver, el acuerdo de paz fue un acontecimiento que marcó un hito en la historia de nuestro país. Es el primer acuerdo, por ejemplo, que tiene en su centralidad, en su corazón, las víctimas, por ejemplo. Eso es muy, pero muy importante. Pero impactó de tal forma porque fueron más de 50 años de conflicto, de guerra, que se terminó en nuestro país. Los victimarios, muchos de ellos en el Congreso y muchos de ellos con prebendas, no han pagado un día de cárcel. ¿Este acuerdo de paz se ha visto reflejado en la disminución de la violencia en Colombia? El gran problema de esto fue que la implementación del acuerdo no fue efectiva conforme a lo acordado. Mire, eso fue más una ilusión del pueblo colombiano, como todos la teníamos en su momento. ¿Quién nos ilusiona cuando le dice que un grupo al margen de la ley que le ha hecho tanto daño al país al decir que van a firmar la paz? Con la falta de implementación de este acuerdo, ¿qué tanto impactó a las víctimas del conflicto en su reparación? La deuda que tenemos pendiente con las víctimas es precisamente que haya verdad por parte de todos los intervinientes. Las víctimas no han sido resarcidas como dijeron que las iban a resarcir y han sido muchas de ellas revictimizadas. A que las víctimas tengan voz y que se les devuelva sus derechos y su dignidad. Sin embargo, después de casi 9 años, Colombia sigue en deuda con las víctimas. Claro que la deuda con las víctimas sigue pendiente. Y yo creo que algo que ayudaría a reparar de manera integral a esas víctimas es la implementación total del acuerdo de paz. Mientras tanto, los colombianos siguen esperando que la paz no caduque en Colombia. Después del conflicto armado hay esperanza. La historia de un soldado profesional del Ejército de Colombia que perdió parte de su extremidad derecha al pisar una mina antipersona lo confirma. Vanessa Malo tiene el informe. Han pasado 17 años desde que Nelson Ramírez perdió su pierna derecha, esa con la que se levantaba cada mañana para defender a su país en Montañitas, Caquetá. Y es que ese 4 de febrero de 2008 perdió las ganas de vivir, ganas que se vieron apagadas por culpa de un fusil que nunca encontró. Nelson, usted me comenta que intentó quitarse la vida, pero hoy lo veo aquí conmigo. Pues realmente yo no me quito la vida en ese momento del accidente con la mina, porque primero pues no encontré el fusil. Según lo que me indican mis compañeros, es que quedó totalmente destruido por la acción de la mina, por la explosión, por la onda. Y realmente aquí estamos. Yo creo que después de eso pensé mucho en mi familia. Yo creo que ese fue el motor para cambiar y replantear mi historia de vida. Yo pertenecía al Ejército Nacional. Yo hacía parte de la tarea conjunta Omega número 6 del batallón de contraguerrilla número 55 y estaba inmerso en operaciones en el municipio de Montañitas, Caquetá. Y digamos que durante todo enero y febrero tuvimos muchos combates y el 4 de febrero precisamente en la raíz de un palo, en un descanso que hicimos con nuestro batallón, piso en la raíz de un árbol en un campo minado.
Bendito fusil que no encontró, siempre exclamará la familia de Nelson Ramírez. Intenté quitarme la vida 2 veces y tuve problemas muy difíciles de alcohol, pero no sé, en un momento de mi vida el deporte hizo un clic y pude como ver, no sé, un proyecto de vida en el cual jugar a lo que más, digamos que en mi cabeza no existía, y era volver a jugar fútbol. Desde joven yo fui futbolista y yo creo que apostarle en el 2014 a jugar una cancha con prótesis y crear un proyecto que es icónico y es único en el mundo, como es el fútbol de salón adaptado con prótesis, yo creo que es uno de los sueños más, digamos que impensables, y yo creo que ahora que lo tenemos y que Club Héroes de Honor existe, para mí es un orgullo. Hoy, 7 años después, este uniformado está lleno de vida. Ahora es director de Héroes de Honor, un equipo de fútbol de aproximadamente 15 hombres, también víctimas de minas antipersona, y que ha inspirado a por lo menos 17,000 niños, niñas y adolescentes del país. Nelson, ¿cómo es un día de un uniformado que pasó de campos minados a canchas de fútbol? Yo siempre tengo que levantarme con el pie izquierdo y hay que verle lo positivo a la vida. Siempre pienso en mi madre, en mi padre, en mis hermanos, en mi esposa, en mis hijos. Esta historia no termina aquí. Este soldado de la patria no solo es reconocido por ser pionero en esta incursión deportiva, su historia, su vida, su lucha han sido inspiración para el documental Con los pies en la tierra, que recibió una nominación a los pasados premios India Catalina. Tras una fuerte y repentina desunión familiar, el representante Juan Pablo Salazar, a la corta edad de 7 años, tuvo que quedarse en una zona de alta violencia, pues su padre abandona el hogar por miedo a las constantes amenazas. Un acto de valor y fuerza tuvieron que enfrentar ante la difícil situación del conflicto armado. Estas son las realidades que tienen que vivir quienes estamos en el campo, que o es irnos dejando todo botado o esperar a sobrevivir en medio de un conflicto. En 1997, el hoy representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Juan Pablo Salazar, decidió quedarse en sus tierras trabajando por lo que su papá y toda su familia tanto le había costado construir. Tenemos una finca cafetera y pues una pequeña finca, no más de 2 hectáreas de café, pero con eso sobrevivíamos y con ello nos quedamos ahí. Mi padre sacó a mis hermanas a vivir a Cali, ya porque era en su momento las tensiones de qué podía pasar, o bien por el reclutamiento de las FARC o por los señalamientos de las autodefensas que ya estaban en la parte baja del municipio de Suárez, sobre todo en el municipio de Buenos Aires. Pero en el año 2000, cuando un miedo inundó la población y también la angustia llegó a la familia Salazar, durante la masacre del Naya pensó que había perdido a su propio padre. Sucedió un hecho muy trágico que marcó la vida de nosotros, y en especial la mía. Ellos iban ingresando y en una camioneta de esas llevaban a la persona de nombre Juan, de la edad de mi padre, y que era vecino, pero pues algunos lo que dijeron es se equivocaron. Nuevamente hasta el año 2011, donde no entendíamos por qué a diario habían enfrentamientos. En el 2014, como miembro de la Junta de Acción Comunal, a Juan Pablo Salazar, un vecino le propone construir un polideportivo para mejorar la calidad de vida de los niños de la zona, sin saber que esta obra terminaría en tragedia. Cuando él se fue a invitar a otros equipos, a otras juntas de acción comunal de otras veredas, es donde sucede que él no llegó a la casa y sacaron a 3 más, a los 3 hermanos más de ahí de la casa, 10 años de haber hecho esa masacre. Se asesinaron a los 2 primeros y al otro día a los otros 3. Desde ese entonces, Juan Pablo Salazar lucha por los derechos, la representación de las víctimas no solo de su región, las víctimas de todo el territorio colombiano, para así poder implementar los programas de desarrollo con enfoque territorial y sustitución de cultivos de uso ilícito. Nosotros venimos insistiendo desde ese entonces en la implementación de los PEDET, y es por ello que llegamos a 2019, 2020, 2021. En 2021, pues con la amenaza de la aspersión aérea, asumo ya desde diciembre del 2021 esa carrera para poder presentar mi nombre y llegar a la Curul de Paz.
seguir arraigado al territorio. Lo mejor no es salir corriendo, hay que defender la vida, sí, pero hay que frentear, como siempre lo hemos hecho, a las diferentes circunstancias. Y en este día de memoria y solidaridad con las víctimas, nuestros congresistas enviaron mensajes de apoyo y afecto para quienes padecieron los rigores de la violencia en Colombia. Hoy nosotros mandamos unos mensajes no solamente de solidaridad a las víctimas de este país que oscilan en los últimos 100 años, afectados no solamente por la violencia y también por la indiferencia. Es la acción la que nos permite reivindicar a las víctimas de este país. Por eso queremos ampliar los municipios PD de 170 a 200 y que su cobertura o vigencia mejor sea hasta el año 2037 para que esos municipios que sufrieron violencia, que son víctimas de todo el conflicto de nuestro país, tengan la oportunidad a través de la inversión social de reivindicar a todas las víctimas. Por eso las acompañamos desde el Senado con acciones, no con palabras. Este es un día muy especial, un día que invita a la memoria. Desde el Congreso de la República le enviamos un mensaje a todas las familias de las víctimas, a las víctimas de los paramilitares, a las víctimas de la guerrilla, pero también a las víctimas del narcotráfico, quizás las víctimas más olvidadas de este país y que merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro trabajo. A todas las víctimas sin excepción, sin ideología, a todas las víctimas desde el Senado de la República, nuestro apoyo, nuestro compromiso para seguir avanzando en proyectos importantes que le generen a ustedes un bienestar. Creemos que se les ha hecho un daño muy grande y por eso el Estado y nosotros como legisladores debemos hacer todo lo posible para resarcirlo. Bueno, en el Día Nacional de las Víctimas queremos enviarle un mensaje de solidaridad a ellas y decirles que vamos a trabajar desde el Congreso para que la regla no se invierta, que los victimarios sean los que les reconozcan sus derechos y las víctimas sigan siendo relegadas. Me duele que todos los días tengamos una víctima nueva en nuestro país, me duele el conflicto que estamos viviendo. Yo desde el Congreso de la República seguiré alzando la voz por ustedes y seguiré alzando la voz por el pueblo colombiano. Nosotros necesitamos una Colombia sin miedo, ustedes son unas personas resilientes. Y esperamos que el gobierno nacional y los que manejan los presupuestos locales le cumplan con todo lo que se ha planteado en las leyes que los favorecen a ustedes. Decirles que vamos a estar pendientes de toda la población y seguiremos alzando la voz por la injusticia que hay en nuestro país. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @CongresoCol, nuestro canal en WhatsApp, Canal Congreso Colombia. Además puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto. ...9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. El Congreso es el camino.